que se anime, ojalá que se puedan ir animando para ir resolviendo las preguntas y el tema en general. Bueno, Ya está entonces, abierto el chat. Es que les habíamos dicho que no podían escribir, pero ya pueden ingresar ahí sus preguntas si tuvieran. bueno, entonces esperamos o continúo. Yo creo que continuamos, maestra, y regresamos en un ratito a ver si hay preguntas. Ok, perfecto. Entonces, bueno, tema 4, pues ya sería saber cómo vamos a fertilizar, ¿no? Y saber si nuestra parcela está sana o no. Entonces, primero hablemos ahora sí de una parcela sana y posteriormente dejamos todo lo de abonos orgánicos, compostas, biofertilizantes, abonos verdes para la parte final. Me interesa mucho que identifiquen qué es una parcela sana y pues como pueden ver esta imagen, pues nos diría que todo esto es sano, ¿no? Hay demasiado crecimiento, hay cultivos bellos, ¿no? Entonces podríamos tener una imagen visual de que pues esto es una parcela sana. Pero vamos a escarbarle más, no nada más nos vamos a ir por la parte física. Adelante, hay una pregunta, Juan Pablo. Ya está habilitado tú. Hace falta que respondas a la invitación, Juan Pablo. Ok. Listo. ¿Ya listo? Sí, listo, te escuchamos. Con base en lo que acaba de explicar del análisis de suelos y de la toma de muestras, posteriormente para llevar al laboratorio esas muestras y saber las condiciones de ese suelo, ¿cuál sería el costo aproximado de ese análisis? Más o menos andan como en 1,200, 1,800, dependiendo del laboratorio al que lo mandes. Ahorita por condiciones de pandemia, pues todo se envía por paquetería, ¿no? Entonces también tendrías que incluirle ese costo. Y pues ya saben que a paquetes de más de 1 kilo, pues es un poquito más caro, ¿no? Entonces más o menos andarían en eso. Hay laboratorios, por ejemplo, en el colegio de posgraduados, el paquete de fertilidad estaba como en 800 pesos. Intagri sí es un poco más caro, 1,200, 1,300. Fertilidad igual. Entonces, eso sería el costo, Juan. Perfecto, muchas gracias. De nada. Y bueno, si lo hacen en la facultad, pues nosotros somos más baratos, ¿no? Nada más que el problema es que por pandemia, pues no tenemos ahorita servicio, pero se restablecerá en algún momento. Y bueno, eso solamente es un anuncio, ¿no? Entonces vamos a empezar con nuestro análisis de suelo. Aquí está, les puse una imagen, ¿no? Pues el análisis viene una parte de información general, características físicas del suelo, el tipo de reacción del suelo, o sea, típicamente qué pH tiene, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? Aquí nos indican conductividad eléctrica, si hay carbonatos, si requiere yeso, si requiere cal. Sin embargo, muchas veces los laboratorios, cuando les hacen este requerimiento, ellos lo llevan a condiciones medias, ¿no? De un pH de 6,5 a 7. Ya si nosotros queremos un ajuste y vamos a establecer un cultivo diferente que tenga otras condiciones, pues hay que reconsiderar calcular estos requerimientos, ¿no? Y bueno, viene la parte de análisis de fertilidad y abajo vendría todo lo que sería relaciones de bases y la parte de cationes intercambiables y la parte de eh, nutrientes, pero en extracto de saturación. Entonces, bueno, esta solamente es una parte de un análisis de fertilidad. En la información general, pues viene, obviamente, cuando se recibe la muestra, les dan un número de folio, les preguntan, pues, a qué profundidad hicieron el muestreo, identifican al propietario,
la ubicación, y obviamente se les hacen preguntas respecto a qué cultivo tuvo, qué rendimiento, qué cultivo se pretende establecer y qué meta de rendimiento piensa conseguir el productor, ¿no? Y si ocupó algún tipo de fertilizante, cuánto aplicó. Entonces, esto sería lo que podría venir en un análisis. Y bueno, respecto aquí a las características físicas, pues les miden los contenidos de humedad, humedad a saturación, a punto de marchitez permanente, que les digo que es cuando la planta ya no puede tomar agua, capacidad de campo, es cuando el suelo hay agua, pero también hay aire en el espacio poroso. Entonces la planta toma agua, pero también respira a través de las raíces. Viene un indicador bien importante que es la densidad aparente. Y obviamente viene el color, la consistencia, a veces se puede determinar. Algunos laboratorios la determinan, otros ni siquiera lo ponen, ¿no? Y pues en cuanto a la reacción del suelo viene el pH. El pH lo pueden medir en agua y en cloruro de calcio. El cloruro de calcio es para suelos de zonas templadas, ¿no? Pero realmente para hacer todo un diagnóstico y saber si realmente está bien mi suelo, váyanse siempre con el pH en agua. Y obviamente conductividad eléctrica que nos dice qué tan salino es el suelo y ya, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la densidad aparente, la norma 021 de la Semarnat nos dice que por tipo de suelo, cada tipo tiene obviamente una densidad aparente. Entonces, aquellos suelos orgánicos tienen menos de 1, o sea, son muy, muy ligeritos. Hablaríamos típicamente de un suelo de turba, de un suelo de manglar, por ejemplo. Luego tenemos los suelos arcillosos. Los arcillosos tendrían una densidad aparente de 1 a 1.2 casi. Los francos serían suelos que son los mejores, ¿no? O sea, no son pesados de trabajar, no tienen problemas de que el agua se vaya pronto o se mueva rápido en el suelo, retienen humedad, ¿no? Estos van de 1.2 a 1.32 y los arenosos pues son más pesaditos, ¿no? Sin embargo, los arenosos tienen pues mayor espacio poroso, mejor movimiento del agua y los arcillosos pues no. Los arcillosos se pueden bloquear el espacio poroso en determinado momento y el movimiento del agua es muy lento, ¿no? Entonces veamos, estos serían como los parámetros, ¿no? Yo en Maestra Laura. Sí. Disculpe la interrupción, maestra, pero justo están surgiendo las preguntas y Ok. antes de que se le vayan acumulando, porque son varias acá, ¿me permite leérselas para hacer una Sí, por primera favor. ronda? Ok, bueno, acá tenemos a la compañera Verónica, que preguntaba, ¿existe alguna posibilidad de realizar algún diagnóstico de suelo que no sea este análisis? Tomando en cuenta la gran, perdón, Ok, debido al costo, ¿no? Porque, sí. así es. No, de hecho, Y bueno, también perdón. sugiere si hay una posibilidad de hacerlo empíricamente. Sí, de hecho se pueden utilizar con métodos de campo. Si nosotros no contamos con ese dinero, bien lo que podemos hacer, por ejemplo, para determinar la densidad aparente es ocupar una lata, ¿no? De esas de chile, de los jalapeños, quitamos las tapas y colectamos suelo, enterramos esa lata en el suelo y la pesamos, ¿no? Obviamente sabemos el volumen de la lata y conocemos el peso del suelo, entonces la densidad del suelo es la masa entre el volumen y fácilmente podremos calcular la densidad del suelo, pero tiene que estar seco. Esa es una manera. Pueden buscar este método de campo como el método del nucleador. Es muy sencillo y nos daría pie a obtener más características físicas del suelo.
En el caso de la textura, la podemos hacer por el tacto. Hay unos diagramas de la FAO donde ya viene, obviamente se toma una muestra de suelo, se humedece, se juega con ella, se hace una bolita y después se hace una viborita. Y si la viborita se enrolla y hace un anillito, estamos hablando de un suelo arcilloso. Si la viborita no se hace, estaríamos hablando de un franco. Y si la bolita ni siquiera se hace, estaríamos hablando de un suelo arenoso, ¿no? Aquí, por el tiempo, me hubiera gustado tener un poco más de tiempo. Les pudiese haber mostrado estos métodos caseros, ¿no? O de campo. Pero sí, realmente se puede. Muchos de estos los podemos hacer, incluso hasta con la medición de pH, también se puede hacer con un extracto de col, ¿no? De col morada. La col morada se cose, filtramos en una coladera y se mezcla con alcohol. Y podemos ocupar una porción de suelo respecto a 2 de ese extracto de col y medir pH. Entonces, esos son algunos métodos que ahorita estoy recordando. Se pueden hacer, no sé, si quieren más información, les podríamos pasar nuestro manual de prácticas de fertilidad, que más que nada va enfocado para esos productores que no tienen como el dinero para medir estos parámetros del suelo. No sé si con esto contesté la pregunta de Verónica. Sí. Por aquí las reacciones son de sorpresa y de agradecimiento también. Y entonces Javier Fuentes pregunta también, ¿cada cuánto tiempo es recomendable hacer la rotación de cultivos? Y otra compañera de una vez, perdón, un compañero, Miguel Martínez, nos pregunta, ¿qué porcentaje de batería orgánica es necesario para tener un buen desarrollo de microorganismos en el suelo? Ok. Primero, la de cuánto tiempo es recomendable hacer la rotación, pues va a depender, ¿no? En el momento en el que tú empiezas a ver que tienes patógenos, pues es recomendable hacer la rotación para romper el ciclo de crecimiento de esos patógenos. Esa es una. La otra es que siempre que establezcas un cultivo que sea altamente consumidor de nutrientes, demandante, pues hay que volver a reincorporar esos nutrientes. ¿De qué manera? Puede ser con un cultivo, ¿no? Con una leguminosa o a partir de la materia orgánica. Entonces eso va a depender del manejo que se establezca. Y obviamente de la disponibilidad de la estación de crecimiento, ¿no? Porque ¿qué tal si yo quiero inmediatamente meter otro cultivo, pero pues si no tengo la temperatura o el riego, pues difícilmente voy a poder hacer esa rotación, ¿no? Entonces hay que considerar esos aspectos de manejo para poder hacer la rotación de cultivos. Y por ejemplo, en algunos estados ya está muy, bueno, donde hay suficiente disponibilidad de humedad, se hacen rotaciones anuales, ¿no? O cíclicas. Termina maíz, ahora metemos garbanzo y así, ¿no? Entonces, y siempre se repite año con año esa rotación. Entonces va a depender de los recursos que tengas y obviamente si lo permite la estación de crecimiento, que te dé tiempo, ¿no? Esa sería la respuesta, Javier. Uh-huh. Y sí, y para Miguel. Uh-huh. Bueno, Miguel decía de cuánto sería el porcentaje de materia orgánica. Bueno, aquí no hay un porcentaje al 100%, depende del suelo. Depende de la capacidad de intercambio catiónica del suelo. Entonces, ahorita hacemos un ejercicio para que vean cómo calcular esto, de a qué porcentaje sería el idóneo llevar ese suelo. Es específico, ¿no? No puedo decir que sea un 2, un 2.5%, 5%, va a depender de cómo esté su capacidad de almacenamiento para poder hacer una recomendación. Cada suelo es diferente, cada productor es diferente, entonces ahorita explicamos esa parte, Miguel. Miguel Ángel, por último, maestra, pregunta,
si entonces una planta con mayor raíz va a consumir más nutrientes que una bulbosa o de raíz corta. Con mayor densidad radicular, sí, o sea, que tenga muchas raíces, sí. ¿Por qué? Porque es como si tuviera muchas más bocas, ¿no? Que alimentar. No es lo mismo una familia con 8 niños que una familia con un niño, ¿no? Entonces, esa es la razón. Muy bien, pues hasta aquí las preguntas, maestra. Seguimos. Gracias. Entonces, bueno, volviendo a este ejemplo de análisis que les puse aquí, entonces, veamos, ¿no? Identificamos la parte de la textura, es un suelo arcilloso, técnicamente la densidad aparente tendría que estar dentro del rango de esta textura, que va de 1 a 1.2, entonces la densidad aparente para este análisis nos salió de 1.15. ¿Qué quiere decir? Que el suelo está bien, ¿no? Es una densidad adecuada. No podemos cambiar más esa densidad a menos que agreguemos materia orgánica. ¿Sale? Pero está dentro de un valor adecuado para el tipo de textura que tiene. No pregunté anteriormente si todos tienen conocimientos de lo que es la textura de los suelos, pero bueno, la textura técnicamente es una propiedad, tarda en cambiar. Se dice que la propiedad puede tardar más de 1000 años en cambiar. Pero la textura es típicamente la proporción que hay de los componentes del suelo. ¿Cuáles son estos componentes? Arenas, que son las partículas más grandes del suelo, luego siguen unas partículas intermedias que son los limos, y luego siguen unas partículas muy pequeñitas que son las más importantes, que son las arcillas. Estas arcillas son las que donde se dan todos los procesos químicos de reacción en el suelo, es la parte viva, por así decirla, químicamente. Entonces, disculpen, me fui un poco rápido pensando que todos estamos en la misma sintonía, pero bueno, si hubiese alguna pregunta respecto a algún término, me pueden preguntar. Marisol. Sí, maestra, a propósito, surge otra pregunta importante, creo yo, y nos pregunta por acá que si hay la posibilidad, la manera de utilizar los nutrientes que haya mayor profundidad, por ejemplo, a 30 o 40 centímetros. Va a depender del cultivo, ¿no? Un frutal perfectamente puede utilizar esos nutrientes, pero la cuestión de la mayor profundidad es que a medida, si nosotros hiciéramos un muestreo por profundidad, veríamos que la densidad se va haciendo pues más densa, más pesada, ¿no? Llega un momento en que se empieza a disminuir el espacio poroso, obviamente por toda la carga de suelo, ¿no? Entonces, eso dificulta también el movimiento de las raíces. Entonces, la recuperación, o sea, de que los árboles lo pueden hacer, lo hacen, pero es menor la recuperación de nutrientes, debido a que tenemos esa presión o esa disminución de la porosidad. En general, cultivos como la alfalfa, se ha visto que sus raíces pueden llegar hasta los 100 metros de profundidad, algo muy loco, pero es uno de los pocos cultivos que hace eso, ¿no? No todos van a tener esa capacidad. Normalmente los cultivos, como han sido domesticados por el hombre, pues se han desarrollado sus capacidades a desarrollar cierto volumen de raíz a cierto nivel de profundidad, no más de los 30 centímetros, ¿no? Entonces, para los demás cultivos aplica esta característica. Esa sería la respuesta, Marisol. Y muchas gracias, maestra. Bueno, entonces continuamos. En cuanto a otros indicadores como es la estructura es cómo se acomodan estas partículas de suelo en agregados, ¿no? Entonces, los agregados, cuando nosotros tenemos agregados, quiere decir que el suelo pues está evolucionando, es un suelo bueno,
no es un suelo joven, ¿no? Entonces hay suelos que tienen agregados y hay suelos que no tienen agregados. Si no tienen agregados, son suelos sin estructura o mejor conocidos como apedales. ¿Qué suelos no tienen estructura? Pues aquellos que son de grano simple, por ejemplo, ustedes van a la playa y lo único que ven es arena, ¿no? Y la sienten, entonces serían esos granos simples. Y hay otros que sí está el suelo, pero hagan de cuenta que fuera como una embarrada de Nutella, ¿no? Así que no tiene ni poros ni nada. Entonces se dice que es una estructura masiva, pero realmente no hay estructura, no hay formación de agregados. Si no hay formación de agregados, les digo, el suelo es muy reciente. Entonces los suelos que sí tienen estructura se conocen como pedales y pueden formar 5 tipos de agregación. La principal, bueno, vamos desde la de la más sencilla, es granular, donde apenas empiezan a juntar agregaditos entre ellos. Hay 2 tipos, granular y migajosa. Son granitos que se juntan, que se adhieren por algunos compuestos segmentantes como los carbonatos, los óxidos de hierro, incluso la materia orgánica. Y estos gránulos no tienen poros, si los vemos con una lupa. En cambio, la migajosa, si nosotros vemos esos agregaditos pequeñitos, vamos a ver poritos, ¿no? Entonces esa sería la migajosa. Típicamente esta estructura migajosa se forma porque hay materia orgánica. Ya si nos vamos a la siguiente estructura, sería bloques. ¿Qué hay en bloques? Bueno, el crecimiento de los agregados es al mismo sentido, bueno, tiene las mismas proporciones en un sentido vertical y horizontal, ¿no? Sin embargo, hay 2 tipos, angular y subangular. La angular termina en vértices picudos, ¿no? O sea, angulosos. Y la subangular, los vértices son redondeados. ¿Qué es mejor? Pues tener vértices redondeados. Eso nos indica que hay materia orgánica, que hay actividad biológica. Los microorganismos, las lombrices, los nemátodos, lo que hacen es que se van moviendo entre el espacio poroso y van van rompiendo esos vértices. Entonces, una agregación de bloques subangulares, perdón, es algo bueno, ¿no? Aquí se los marqué, que tener vértices. Luego tenemos la estructura laminar. Esta estructura es el crecimiento de los agregados en un solo sentido, hacia el sentido horizontal. Se forman estas placas que les decía que son malas. Normalmente esto pasa en la superficie de los suelos, sobre todo en suelos arcillosos, y tener este tipo de estructura laminar, pues va a evitar que ingrese o se infiltre el agua hacia el suelo, ¿no? Y va a bloquear, obviamente, la germinación. Entonces es mala, realmente no es buena, lo que nos está diciendo es que tampoco hay materia orgánica. Y bueno, luego tenemos 2 estructuras que crecen más en el sentido vertical que en el horizontal, y hay 2 tipos, la columnar y la prismática. Sin embargo, aquí, a diferencia de los bloques, la columnar termina con los vértices redondeados, pero una estructura columnar nos estaría indicando un problema muy grave, que sería sodio. El sodio es el que hace esto. El sodio lo vamos a también identificar porque el pH del suelo es mayor a 8.5, el porcentaje de sodio en el suelo es mayor del 15%, y el sodio no es un elemento benéfico para el maíz, al contrario, ¿no? Es un elemento que se vuelve tóxico. Si el maíz hubiese sido una especie que le gustara alimentarse de sodio, bueno, pues perfectamente sería bueno tener este tipo de estructuras, pero no es así. Es todo lo opuesto, ¿no? El sodio puede volverse tóxico y disminuir el rendimiento. Entonces, lo ideal cuando tenemos estas estructuras, por ejemplo, la prismática, tiene vértices, y obviamente esta es buena, pero la vamos a encontrar a mayor profundidad. Ajá, claro, esto de la estructura, a veces con el manejo, ya no se ve porque obviamente al meter el arado se rompen estos agregados, pero siempre queda como una memoria de la agregación. Aunque se rompan los agregados, los vamos a ver en menor escala, ¿no?
Entonces, bueno, aquí estaría, la prismática es la adecuada, y pues también aquí típicamente se formaría porque pues las arcillas van dándole esta forma, ¿no? Aquí les puse otra manera, bueno, de medir la agregación. Una es visual, identificar el tipo de agregación y hacer una inferencia de lo que está pasando en el suelo. Y la otra es ver qué tan estables son estos agregados. Un agregado va a ser más estable a medida que tenga mayor contenido de materia orgánica. ¿Cómo lo podemos evaluar? Esta sí es una pruebita sencilla. Lo puedo mandar a hacer a un laboratorio, medir la estabilidad de agregados, o yo recolecto 2 agregados o un agregado y lo coloco en un vaso de agua, ¿no? Este vaso está lleno. Entre más, bueno, dejo el agregado en el vaso. Entre más tiempo dure ese agregado sin deshacerse, es más estable. Quiere decir que hay bastante compuestos que están adheriendo toda todo, todos los componentes de este suelo, ¿no? Entonces, si se empieza a deshacer este agregado en poco tiempo, quiere decir que anda mal la estructura del suelo. Entonces, entre más tiempo, mucho mejor, sin que se deshaga, ¿sale? Entonces, esa es una prueba muy casera y pues entre más tiempo estaríamos hablando de que es mejor la salud de ese suelo. Y aquí les puse, ¿no? Los suelos con mala estructura masiva, no se ve nada de poro, se ve directamente el suelo. Voy a ver si puedo hacer un acercamiento, ¿no? La imagen es muy mala, disculpen. Aquí tenemos la estructura laminar, ¿no? Esas costras que se hacen después de un riego pesado, que evitan la infiltración, ¿no? Aquí están esas costras, crecimiento laminar, crecimiento horizontal de los agregados, y luego tenemos la estructura columnar, típicamente de un suelo con problemas de sodio, ¿no? Entonces, adicionalmente podemos ver en la superficie sales, ¿no? Que nos indicaría que ese suelo tiene una baja calidad. Y bueno, aquí están los bloques angulares, si se dan cuenta, se ven como muy duros, y sí, de hecho son duros, y obviamente aquí el espacio poroso, si nosotros viéramos esos agregados con una lupa, está disminuido, ¿no? También nos estaría indicando que hay baja contenido de materia orgánica. Entonces, estos son los suelos con mala estructura. Y bueno, ¿qué otra propiedad física podemos evaluar en campo? La infiltración, la profundidad y la capacidad de almacenamiento. La infiltración, ¿cómo? Bueno, la infiltración se puede mandar, medir. Hay aparatos ya que se venden, infiltrómetros portátiles, pero pues si no hay infiltrómetros portátiles, pues uno puede hacer la prueba. Entonces, aquí ahorita me voy al análisis. Aquí tenemos la clasificación por infiltración respecto a la textura. Los suelos que tardan más en filtrar el agua, pues obviamente son los arcillosos, debido a que lo que predomina en estos suelos son partículas muy, muy pequeñitas, las arcillas. Los francos, pues son los que son de mejor manejo, ¿no? Tienen todo en un sentido medio, proporción tanto de arcillas, limos y arenas, y los arenosos lo que predomina pues es el grano grande, ¿no? De la arena. Entonces estos filtran más rápido el agua y conforme va incrementándose el contenido de arcilla, pues va disminuyendo esa infiltración. Adicionalmente, los arenosos tienen una menor capacidad de almacenamiento de agua y los que almacenan más agua son los arcillosos. ¿Cómo medir la infiltración? Bueno, nosotros podemos llegar a nuestra parcela, abrir un hoyo de 30 centímetros por 30 por 30, ¿no? Con una pala perfectamente podemos medir esos 30 centímetros, perdón, y llenar ese agujero con agua. Y empezamos a tomar el tiempo en una hora, cuánto desciende esta agua en este agujero. Con eso, entonces,
la distancia entre el tiempo, ¿no? Si disminuyó 10 centímetros en una hora, entonces dividimos 10 centímetros en una hora, ¿no? Entonces sería, pues 10, ¿no? Entonces aquí tendríamos nuestra velocidad de infiltración y podríamos checar respecto a la textura que nos estaban dando de este análisis, ¿no? Por ejemplo, este análisis nos decía que era un suelo arcilloso, entonces la velocidad de infiltración debería de ser de 0.5, ¿no? Centímetros por hora, o sea, son muy lentos. Entonces, obviamente esto se puede mejorar, como con la adición de materia orgánica. Pero siempre hay que tener en cuenta los valores de la norma, ¿no? Que les estoy dando aquí. Esa es una manera de cómo mirar la infiltración, cómo evaluarla en campo. La profundidad del suelo, pues obviamente también hay que hacer un agujero y ver hasta dónde llegan las raíces. Entonces esa sería la profundidad que tiene el suelo. Y bueno, la capacidad de almacenamiento la vamos a calcular con la capacidad de campo menos el punto de marchitez permanente, que es esto, ¿no? CC, capacidad de campo menos el punto de marchitez permanente. Y bueno, para este caso, en este análisis de suelo que se mandó a hacer, nos dicen que el punto de marchitez permanente, vamos a ver, déjenme hacer un zoom. Aquí está. El punto de marchitez permanente es de 210 gramos por kilogramo. Eso representa en porcentaje, el 21% es la cantidad de humedad que quedaría en el suelo y que ya no pueden tomar las plantas, 21%, y la capacidad de campo sería de 330, o sea, gramos por kilogramo de agua. Entonces aquí serían 33%. 33% menos 21% nos da 12%, ¿cierto? Entonces, acá checamos, bueno, primero que nada, el rango para un suelo arcilloso de capacidad de campo está en el 35%, este suelo tiene 33%, está bien. El punto de marchitez permanente para este suelo arcilloso es del 21%, y aquí andaríamos entre el 15 y el 19, está dentro del rango. Y decíamos que la capacidad de almacenamiento es la capacidad de campo menos el punto de marchitez permanente, o sea, 33% menos 21%, estaríamos hablando de 12% de almacenamiento de agua. Eso es, y pues es un valor idóneo para un suelo arcilloso. Entonces, si tiene ese rango de capacidad de almacenamiento, quiere decir que nuestra parcela es sana. Ajá. Veo que creo que hay otra pregunta, Marisol. Así es, maestra. Nos preguntaban a propósito de las imágenes que presentó. Igual Verónica nos decía, con suelos tan maltratados como los de la imagen, ¿cuál sería el primer paso El primer paso para su recuperación? Aplicar materia orgánica, ¿no? Aquí realmente la salud del suelo es como en los humanos, ¿no? Los humanos se alivian con nutrientes, vitaminas, ¿no? En el suelo, quien le da esos nutrientes al suelo es la materia orgánica, siempre. Si hubiese otro problema, por ejemplo, en el caso de la sodicidad, ahí antes de aplicar materia orgánica tendremos que aplicar un material que quite al sodio del suelo, por medio de yeso y por medio de la aplicación de agua de riego con una calidad rica en calcio. Ajá. Esa sería la estrategia. Si el suelo fuera ácido, tendremos que encalar y posteriormente aplicar la materia orgánica, ¿sí? Pero siempre la estrategia para mejorar la estructura de un suelo es aplicar materia orgánica, ¿sí? No sé, ¿fue Verónica la que preguntó? Sí, y al mismo tiempo responde. ¿Esta incorporación se hace moviendo la tierra e incorporando la materia orgánica? Sí, o se puede hacer como en lo que veíamos en las estrategias de conservación, dejar el rastrojo, ¿no? En el suelo y posteriormente reincorporarlo con la rastra o solamente dejarlo.
sobre el suelo. Posteriormente se va degradando y se va él mismo infiltrando en el mismo suelo. Es un proceso natural. Pues mire, por acá las reacciones son de agradecimiento, pero al mismo tiempo la audiencia se vio tocada por las preguntas y hicieron algunas otras. ¿Quiere que se las lea en este momento, maestra, o prefiere esperar un momento? Ok, yo creo que sí, de una vez. Nada más déjenme Bien. ver cómo vamos de tiempo. Son las 11:35, tenemos que terminar a las 12, ¿no? Entonces, damos chance a estas preguntas y me sigo con los ejercicios, ¿sale? Vale. Sale. Bueno, acá una compañera, Lore, nos pregunta, perdón, Nayeli, que estaba antes, nos dice, ¿qué indica la presencia de gallina ciega en el suelo? Y de una vez la junto con la de Lore y Aide. Lore pregunta, cuando habla de materia orgánica, ¿a qué se refiere? Ok. Le leo la última, maestra, para que nos vayamos ya en este bloque y cierro con esta pregunta. En el caso de forraje verde, ¿qué tan beneficioso o no es su incorporación? Ok, perfecto. Bueno, cuando tenemos problemas de gallina ciega es porque no hay materia orgánica. Y lo que hace la gallina ciega es irse a comer las raíces de los cultivos, ¿no? Entonces, la gallina ciega es una evidencia de que algo está funcionando mal en el suelo. De hecho, creo que también ahora que lo comentan Nayeli, debería de integrarlo como un indicador, biológico. En cuanto a, cuando hablo de materia orgánica, me refiero a la materia orgánica puede ser cualquier residuo vegetal que se incorpore al suelo. Entonces, residuo vegetal o estiércol, ¿no? Porque acuérdense que obviamente pues los animales consumen vegetales, obviamente, y lo metabolizan, y pues sus excretas realmente son materia orgánica. Entonces también a eso me refiero, ¿no? Incluyo a toda esa parte. ¿Lore? Incluso también a los residuos de cultivo, a las raíces, a todo lo que sea parte vegetal que se incluya en el suelo, que tenga carbono, nitrógeno, fósforo y potasio, es materia orgánica para mí. Y dice Aide, en el caso del forraje verde, ¿qué tan beneficioso o no es su incorporación? Pues es beneficioso, o sea, no habría por qué ser malo. Nada más que ahí no harías estructura, no mejoraría la estructura, sino que incorporarías nitrógeno, ¿no? En el caso de los forrajes verdes, estamos hablando casi siempre de, pues, de leguminosas, ¿no? Hay que ver la calidad de ese forraje, relación carbono-nitrógeno, y ver qué tanto se va a aportar a nutriente, pero realmente el forraje verde, lo único, no va a quedar residuo de materia orgánica, ¿no? Que eso mejoraría la estructura del suelo, sino es más nutriente. Ok, ingeniero Henry, tiene otra pregunta, dice, si se aplica materia orgánica, ¿la incidencia de gallina ciega disminuye? No, va a depender del tipo de materia orgánica que agregues. Si la agregas muy fresca, se incrementa la gallina ciega. Si la agregas ya mineralizada, la gallina ciega, pues llega a establecerse, ¿no? Llega a un equilibrio. Sí, yo he visto que cuando se aplica materia orgánica, sobre todo que está muy fresca, la gallina ciega incluso es como decirle, ¡pum!, crece masivamente, ¿no? Ok, dice Saúl Domínguez que sí es buena la opción del uso de humatos para la mejora de suelos. Sí es buena la opción, de hecho, mejoran la estructura, el suelo se vuelve menos difícil de trabajar, es bueno, pero todo tiene un límite, ¿no? Si aplicamos muchos humatos, también podemos degradar la estructura de ese suelo. Entonces hay que hacerlo con precaución, no rebasar una dosis. Esa sería mi respuesta. No sé, puedo continuar. Si alguien tiene un comentario, lo podemos checar al final
¿O qué más dicen? Bueno, por acá hay otras preguntas, maestra, pero yo creo que sí, ya vamos pasando para que usted no se retrase en su tiempo. Sí, y me parece que la de Verónica es buena, pero ahorita entramos en esta parte. Ok. Bien. Bueno, entonces, pHs químicos, ¿no? La disponibilidad nutrimental la podemos inferir a partir de este diagrama del pH del suelo. Tenemos suelos neutros que estarían en 7 y todo lo que está por debajo de 7 es ácido y todo lo que está por arriba de 7 es alcalino. Entonces tenemos zonas de deficiencia y zonas de toxicidad. A pHs menores de 6,5, que se dice que ya empieza la zona ácida, los elementos que se vuelven deficientes son el fósforo, el nitrógeno, el potasio, el azufre, el calcio y el magnesio. Pero a estos pHs ácidos se incrementan otros, que son los micros. Y obviamente los micros se requieren en menor cantidad. Si están más disponibles, pues se vuelven tóxicos, porque es lo que hay, ¿no? Es lo que hay de alimento. Entonces, el hierro, el manganeso, el boro, el cobre y el zinc se incrementan y pueden rebasar un límite de lo que requiere la planta, entonces se vuelven tóxicos. Estrategia, bueno, cuando tengamos pHs menores de 6,5 hay que aplicar encalado. Cuando tenemos pHs mayores de 7,5, pues tenemos otra vez elementos que se vuelven deficientes, principalmente los micros, hierro, manganeso, cobre, boro, etcétera. Y los que se incrementan, pues serían las bases intercambiables, principalmente calcio, magnesio y potasio se pueden incrementar. Si se dan cuenta, fósforo puede disminuir en algún momento, pero bueno, aquí lo esencial es que los elementos que se vuelven tóxicos a pHs mayores de 7,5 es el boro, el sodio y el cloro, que son elementos, bueno, en el caso del sodio es el único que es benéfico, pero no es un elemento esencial. Entonces aquí hay que pues establecer alguna estrategia. En el caso de los micros, pues es muy fácil remediar este problema es aplicando fertilizantes foliares, principalmente quelatos o quelatos al suelo, ¿no? Y de esa manera se pueden tomar. Bueno, si nosotros medimos el pH del suelo, en una relación 1:2, esto quiere decir una porción de suelo por 2 de agua pH 7, que no tenga sales, bidestilada o destilada, agitamos 15 minutos, lo podemos hacer igual caseramente, y con unas tiritas indicadoras o papel universal indicador de pH, podríamos medir entonces ¿no? Y aquí, pues para este ejercicio yo les puse que el pH del suelo es de 7.42, obviamente correspondería a un rango de 6,5 a 7,5, es un pH neutro, quiere decir que la disponibilidad pues está bien, ¿no? Entonces no tendría problemas, ¿no? Desde aquí ya puedo ir viendo a qué me voy a enfrentar con mi suelo. Entonces es un suelo que está dentro de lo adecuado, ¿no? Aunque hay cultivos que prefieren condiciones más ácidas que otros, ¿no? Por ejemplo, los arándanos. Entonces, quizá no sea el pH adecuado, pero para el caso del maíz sí lo es. En cuanto a la parte química de la materia orgánica, bueno, la norma clasifica a los suelos como volcánicos y no volcánicos, y en función de eso les da una clase. Aquellos suelos volcánicos serían los andosoles. Si buscamos en el mapa INEGI, ustedes pueden acceder ahí y ver qué tipo de suelo hay en su casa o en la zona donde están trabajando. Entonces, los andosoles entrarían en esta categoría, solamente andosoles, y los que no son andosoles los vamos a dejar como suelos no volcánicos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí el contenido de materia orgánica para un suelo mineral no volcánico, un contenido alto sería a partir de 3.6, casi 4% sería un contenido alto.
les decía que la materia orgánica realmente nos dice cuál es el almacén de nutrientes de ese suelo. Entonces, aquí podríamos decir, pues, que ese contenido, pues, sí es bueno, ¿no? Pero hay que checar si hay relación entre el contenido de materia orgánica y la capacidad de intercambio catiónico. La capacidad de intercambio catiónico nos dice cuántos lugares de almacenamiento hay, ¿no? Entonces, bueno, para este suelo es de 20.50 gramos de materia orgánica por kilogramo. Estamos diciendo que es de 2% lo que hay almacenado de materia orgánica aquí. Entonces estaríamos en una categoría de suelo, este es un suelo no volcánico, y estaríamos en una categoría media. Adicionalmente, la SIC de este suelo sería de 18.61 miliequivalentes sobre 100 gramos de suelo, y estaríamos en una categoría también media. Entonces, si se dan cuenta, la materia orgánica, el porcentaje respecto a la SIC, van de la mano, ¿no? Entonces, ambos están en una categoría media. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que este suelo o los suelos realmente estén en una categoría alta de almacenamiento de nutrientes. Mínimamente hay que llevarlo a 25, máximamente llegar a 40, ¿no? Pero acuérdense que obviamente para llegar a un 25%, pues va a depender de lo que tienen a lo que falta, ¿no? Ahorita hacemos un ejercicio, déjenme ver tiempos, cómo vamos. Yo creo que sería momento de hacerlo, si no, vamos a perder parte de esto. Entonces, me dejan compartir una hoja. Voy a dejar esto y les voy a compartir una hoja de Word. Entonces, recuerden que este suelo tenía 18.61, ¿no? De capacidad de intercambio catiónico, ¿no? Y tenía un 2% de materia orgánica, ¿no? Entonces, ya se está compartiendo la hoja, ¿no? ¿Verdad? Ok. Entonces, vamos a hacer la dosificación de materia orgánica. Espero, ¿ya se ve? Sí, maestra, ya está. Dosificación de materia orgánica, ¿no? Entonces, los datos que tenemos es que el suelo tiene una SIC de 18.61 miliequivalentes sobre 100 gramos de suelo. El porcentaje de materia orgánica, dijimos que era de ¿cuánto? 2% aproximadamente, 2.05%. Y yo les decía que hay que llevar mínimamente el almacenamiento, o sea, la SIC deseada, a 25 miliequivalentes sobre 100 gramos de suelo. Ajá. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es una resta. ¿Cuánto nos falta? ¿No? Entonces, SIC faltante, entonces sería la SIC deseada menos la SIC actual, que es la que se midió en el análisis de suelo. Entonces, aquí le voy a poner SIC actual. Entonces, hagamos esa resta. ¿Cuánto nos falta? Sería 25 menos 18.61. Y, bueno, hago la operación. Un segundo. 25 menos 18.61 nos da 6.39, 6.4. ¿no? Entonces, faltan 6.4 miliequivalentes. ¿Cómo los vamos a aplicar? Pues con materia orgánica. Se sabe que la SIC de la materia orgánica, a esto lo tendrán que mandar a analizar, pero si no pueden ustedes mismos ocupar el valor de 250 miliequivalentes. Casi toda la materia orgánica anda en un promedio de 250 miliequivalentes sobre 100 gramos de suelo. Entonces, si yo aplicara 100% materia orgánica al suelo, yo tendría 250 sitios de retención de nutrientes, o 250 miliequivalentes, ¿sí? Entonces, hay que hacer una regla de 3, ¿no? ¿Cuánto de porcentaje yo tendría que poner si solamente necesito completar 6.4 sitios más de retención, que sería esto, ¿no? Entonces es
X sería igual a los 6.4 miliequivalentes sobre 100 gramos de suelo por 100% entre, vamos a ponerle aquí, entre los 250 miliequivalentes sobre 100 gramos de suelo. Entonces, es multiplicar 6.4 por 100 entre 250. Las unidades son miliequivalentes, entonces no las vamos a tocar ahorita, no se divide. Ajá. Entonces es 6.4 por 100, da 64. Un segundo. 640, perdón. 6.4 por 100, 640 entre 250. Y nos da que tenemos que aplicar 2.56% de materia orgánica. Esa sería la cantidad de materia orgánica que habría que aplicar a ese suelo. ¿Qué significa 2.56%? Pues que por cada kilo yo tendría que aplicar 25.6 gramos de materia orgánica. Ajá, obviamente habría que hacer el cálculo para una hectárea. 2.56, perfecto. Entonces esta sería la cantidad de dosificación. ¿Sale? Hasta aquí le voy a dejar del cálculo. Le voy a cambiar, voy a regresar a la presentación. Estoy un poquito justa de tiempo, pero vamos avanzándole, ¿sí? Dejo de compartir y regresemos a nuestra presentación. Bien, entonces esa es la manera de hacer la dosificación de materia orgánica. Creo que era Miguel el que preguntaba. Entonces, bueno, ya está. Con eso estoy incrementando el almacén de sitios de retención de nutrientes y pero no estoy incrementando los nutrientes, que quede claro. Entonces, bueno, en la parte química decíamos que otra variable, otro indicador es la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica es una medida indirecta de las sales, ¿no? Entonces lo medimos con un electrodo y se mide también en la misma solución de pH, para este suelo es de 7.42. El maíz para crecer se considera que es un cultivo semitolerante a las sales. Para que dé el 100% del rendimiento potencial de una zona, bueno, mínimamente la conductividad debe de estar en 2, o sea, es el límite, ¿no? Para tener un rendimiento de 100, que es lo que les indica aquí. Conductividad eléctrica 100% para obtener el rendimiento, y la conductividad eléctrica a la que ustedes no obtendrán ningún rendimiento, que realmente la sal afectaría a toda la planta de maíz, sería a 10 decisiemens por metro, ¿no? Que son las unidades de conductividad eléctrica. Aquí les puse una ecuación que nos indicaría cuál sería el rendimiento potencial o relativo en función de la conductividad eléctrica del suelo. Aquí podemos ver en este análisis de suelo que el valor de conductividad está en 0.285. O sea, realmente es mucho menor de 2. Quiere decir que el suelo no afectaría al rendimiento del maíz, ¿no? Entonces, ya ni para qué utilizar esta ecuación. Si hubiéramos tenido una conductividad de 3 decisiemens por metro, pues lo sustituimos aquí y veríamos cuál sería la reducción del rendimiento potencial, ¿sale? Entonces, bueno, un suelo es salino cuando está por arriba de los 4 decisiemens por metro. Ese sería el valor de salinidad, pero para este suelo está muy bien, no tiene problemas de salinidad. Entonces, esta es una parcela sana. Y bueno, cuanto a la disponibilidad nutrimental, vamos a ver que esto va a depender de la planta, del rendimiento meta. Obviamente ese rendimiento meta depende de las condiciones climáticas, edáficas y de manejo que hay en ese lugar. Obviamente el cultivo demanda cierta cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio para cierto rendimiento.
el suelo suministra estos nutrientes, hay que ver cuánto hay, y la eficiencia de fertilización la determinamos en función del tipo de suelo y de manejo. Entonces, la voy aquí vemos la tablita, que esta es bien importante. Para tener 1 tonelada de grano de maíz, se requiere, la planta requiere al menos 22 kilogramos por hectárea de nitrógeno, 3.2 de fósforo por hectárea y 22 de potasio. Si se dan cuenta, potasio y nitrógeno son iguales. Aquí los pasé a unidades de fósforo y de potasio para que uno pudiese calcular ya el fertilizante, ¿no? Pero bueno, para fines de este curso vamos a trabajar con nitrógeno, fósforo y potasio, tal cual, no con unidades, ¿no? Entonces, si yo requiero producir 5 toneladas, pues multiplico 22 por 5 y me da 110 kilos de nitrógeno, 16 de fósforo y 110 de potasio, que sería lo que necesitaría para que yo lograra alcanzar esa meta de rendimiento de 5 toneladas. Esta es la demanda, ¿sí? El suministro, pues nos vamos al análisis de suelo y nos vamos a la parte de análisis de fertilidad. En esa parte viene materia orgánica, así, nitrógeno nítrico, nitrógeno inorgánico. Fósforo puede ser medido por 2 métodos, por Olsen y por Bray. Ahorita vemos cuál es el que conviene para hacer el cálculo. Potasio, calcio, etcétera, ¿no? Bueno, aquí las unidades están reportadas de estos elementos en miligramos por kilogramo, o lo que es igual a partes por millón. Y para el caso del nitrógeno, para hacer la dosificación, siempre les recomiendo que no ocupen el nitrógeno total ni el nitrógeno mineralizable, sino el nitrógeno inorgánico o nitrógeno nítrico, que sería el que estoy mostrando aquí. Entonces, ese es el que vamos a utilizar para hacer el cálculo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustituir este valor del análisis en esta formulita. El contenido de nitrógeno en el suelo, los kilogramos de serían igual a lo que dice el análisis, ¿no? 15.2 miligramos de nitrógeno por kilogramo por la densidad aparente de este suelo. La densidad está dada en gramos sobre centímetros, ahí está, por la profundidad de muestreo, que es 0.3, esta es variable. Ustedes ahí la tendrán que indicar dependiendo si están trabajando con otro cultivo, pero esto aplica pues para el maíz, ¿no? Entonces sería de 0.3, 3 de 30 centímetros por 10, un factor de conversión. Entonces, si nosotros sustituimos este valor, nos va a decir que lo que hay de nitrógeno, voy a hacer el cálculo rápido, sería 15.2 por 1.15, que es la densidad aparente que está aquí, por 0.3 por 10. Entonces nos dice que este suelo tiene 52 kilos de nitrógeno en el suelo. Entonces vamos a anotar ese valor. No sé si alguien lo hizo, pero son 52.44 kilos, ¿no? Que serían de nitrógeno. Es lo que hay en el suelo de nitrógeno por hectárea. Bueno, entonces ya está. Vamos a hacer el cálculo del suministro de fósforo. Igual, aquí les decía, hay 2 tipos de fósforo, Olsen y Bray. Bueno, eso está en función del pH del suelo. El método para suelos ácidos que van de 3.5 a 7 es utilizar fósforo de Bray, ¿no? Y si el pH del suelo fuera de 7 a 10, ocuparíamos fósforo de Olsen. En este caso, el pH del suelo es 7.42, entonces estamos en el rango de fósforo de Olsen, y entonces ocupamos el valor de fósforo por Olsen. Y volvemos a sustituir este valor de 19.80 por la densidad aparente de este suelo, que es 1.15 por 0.3 por 10, ¿no? Entonces vamos a sustituir, este es el valor que tendríamos que ocupar. Obviamente,
este método analítico ya lo determinan los laboratorios, pero si se los llegasen a medir por los dos métodos, entonces tienen que decidir en función del pH del suelo. Entonces, otra vez, es 19.8 por la densidad aparente de 1.15 por 0.3 por 10. Entonces, nos dice que este suelo tiene 68.31 kilos de fósforo por hectárea. Entonces, no sé si a todos les dio ese valor, pero bueno, sería el resultado. Ajá. Entonces, bueno. Siguiente. Nos vamos a potasio. El potasio que pueden tomar es el potasio intercambiable, es el que se recomienda más, aunque este valor de potasio intercambiable es igual al que nos reportan en el análisis de fertilidad. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Se ocupan el potasio intercambiable, donde está el recuadro de porcentaje actual y sugeridas de bases de intercambio. Aquí las unidades del potasio serían 0.84 miliequivalentes sobre 100 gramos de suelo. Lo sustituimos en esta fórmula. Aquí sería multiplicar ese 0.84 por el peso equivalente del potasio de 39 por su densidad aparente del suelo, que decíamos que era 1.15 la densidad, por 0.3, que es la profundidad, por un factor de conversión de 10, y todo eso dividido entre 0.1, ¿no? Y bueno, aquí nos sale que el potasio intercambiable es muy alto, es un suelo muy rico en potasio. A mí me salió de 1157. Déjenme corroborar. No vaya a ser que esté haciendo mal el cálculo. Entonces es 0.84 por 39 por 1.15 por 0.3 por 10 entre 0.1, ¿no? Entonces, sí, me da 1130. O sea, es bastante lo que aporta este suelo de potasio, ¿no? Kilogramos de potasio. Entonces, bueno, de esa manera se hace el cálculo del suministro. Y pues aquí no podemos decir si es alto, si es bajo. O sea, el punto es que si hay suficiente nutriente en el suelo, pues nos ahorramos, ¿no? No, si el nutriente que aporta el suelo es mayor que lo que demanda la planta, pues entonces ahorramos en fertilizante. Si el nutriente que aporta el suelo es menor que lo que demanda la planta, pues entonces hay que aplicar fertilizante, ¿no? No hay de otra. Entonces, bueno, siempre utilizar el valor del potasio intercambiable. ¿Sale? Y ahora sí, para calcular ahora lo que necesitamos de fertilizante para cada uno de los elementos, hay que ver entonces la eficiencia de fertilización. En el caso del maíz, vamos a ver que esta eficiencia de fertilización depende de 4 aspectos. La disponibilidad de humedad durante el ciclo de crecimiento, si el suelo está compacto, del tipo de textura y del número de aplicaciones que hagamos en el suelo. Obviamente, un suelo que siempre esté regado, que tenga riego, va a tener una eficiencia de fertilización alta. No es lo mismo trabajar con un suelo de temporal que un suelo de condiciones de riego totalmente, ¿no? Entonces, si tenemos la condición de utilizar el temporal, pues obviamente el manejo del nitrógeno con el fertilizante es mucho menor. La compactación tiene efectos sobre la volatilización del nitrógeno, ¿no? Si hay compactación, se reduce la eficiencia. Si no hay compactación, se mejora la eficiencia. En los suelos arenosos y arcillosos vamos a tener problemas si se mezcla también con la parte de baja humedad en el suelo. Entonces, la eficiencia baja. Y si no tenemos ese inconveniente
del riego, pues entonces no importa, ¿no? Para todas las texturas la eficiencia mejora. Y entre más aplicaciones hagamos de nitrógeno, más fraccionamiento de este fertilizante, se mejora la eficiencia, ¿no? Si solamente hacemos una aplicación al inicio con la siembra, pues obviamente no todo el nitrógeno que esté en ese momento lo va a tomar la plantita. ¿Por qué? Porque la plantita va a tener una poca demanda, ¿no? Un estómago muy pequeño, por así hacer una metáfora, ¿no? Que si estuviera más grande, ¿no? Entonces lo que toma es muy poco, lo que hay es demasiado, pero el nitrógeno se puede perder bajo volatilización, por lixiviación, por miles de cuestiones, ¿no? Entonces, aquí nosotros tendremos que seleccionar qué eficiencia estamos trabajando. Si yo tengo condiciones de temporal, hay compactación en el suelo, aparte tengo un suelo arcilloso y solamente voy a aplicar una sola vez el nitrógeno, pues mi eficiencia se me va a reducir hasta 0.3 o 30%. 30% que quiere decir que por cada 100 kilos que yo aplique de urea, 70 se están desperdiciando, ¿no? Eso es lo que quiero que vean, que para mejorar la eficiencia de la fertilización, entonces tendríamos que hacer más aplicaciones, tener riego, y nuestra eficiencia se iría hasta el 75%. Es la máxima eficiencia que se puede tener. ¿Por qué? Porque el nitrógeno no nada más cuando llega al suelo lo utiliza la planta, sino también los microorganismos, ¿no? Lo están consumiendo. Entonces aquí tendremos que matar a los microorganismos, pues para que se aumentara esa eficiencia, pero al perder a los microorganismos, pues obviamente evitamos la mineralización de la materia orgánica y pues nos vamos a otros problemas, ¿no? Entonces eso sería, si para este ejercicio podríamos decir que la planta, si nos planteamos un rendimiento de 10 toneladas por hectárea, necesitaríamos 220 kilos de nitrógeno y habíamos calculado que el suelo aportaba 52 kilos de nitrógeno. Si ocupamos esta eficiencia, la más alta del 0.75%, entonces nosotros diríamos que tendremos que aplicar 220 menos 52 kilos que aportaba el suelo entre 0.75, tendríamos que aplicar 224 kilogramos de nitrógeno para obtener un rendimiento precisamente de 10 toneladas, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera, en el caso del fósforo, su eficiencia depende del tipo de suelo. Lo que les voy a explicar es lo siguiente. El fósforo, su mejor o su máxima eficiencia o su mejor disponibilidad se encuentra en pHs neutros. Si nosotros nos movemos hacia la zona ácida o hacia la zona alcalina, el fósforo se fija en la zona alcalina por los fosfatos de calcio y en la zona ácida a los óxidos e hidróxidos de hierro, manganeso y aluminio. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Llega el fósforo, lo aplicamos de manera en un fertilizante y conforme va pasando el tiempo, este fósforo reacciona con los minerales que hay en el suelo. Hidróxidos, óxidos, fosfatos de calcio, etcétera, ¿no? En un año, el fósforo se va a retener de esta manera. Por ejemplo, aquí tenemos un óxido de hierro, ¿no? Se retiene el fósforo, aquí está, una molécula, es un fosfato, se retiene por un enlace, con un enlace al mineral. Conforme pasa el año, este fosfato va a generar otros enlaces, va a generar 2 enlaces. Cuando pasa esto, que se fija ya por 2 enlaces a los minerales, es muy difícil que las plantas tengan la capacidad de solubilizarlo y que lo puedan tomar, ya no va a estar disponible. Entonces, el fósforo es uno de los elementos que más se fija en los suelos. Ahora, ¿cómo saber si mis suelos va a fijarlo o no? Principalmente todos los suelos volcánicos, los que les decía que son los andosoles, son los que van a fijar más. ¿Por qué?
Bueno, ¿qué tienen? Los fosfatos tienen carga negativa y necesitan un compuesto con carga positiva para fijarse. Los andosoles tienen unos minerales, un mineral que es muy amorfo, que tiene cargas positivas y que se conoce como alófano. Entonces, los andosoles son ricos en esos minerales que son amorfos, que no son cristalinos, y entonces tienen una alta capacidad de fijación de fósforo. No lo van a dejar libre para las plantas, ¿no? Entonces, si nosotros estamos trabajando con suelos volcánicos, suelos donde haya cenizas volcánicas, vamos a tener que ocupar una eficiencia de fertilización del 0.12 o 12%. Si el suelo es ácido, de pH mucho menores a 5.5, vamos a tener fijación por los óxidos de hierro. Si tenemos un suelo arcilloso, bueno, la fijación empieza a disminuir, pero es posible que en un suelo arcilloso la fijación sea debida a los carbonatos que existen en esos suelos. Por ejemplo, en los vertisoles hay presencia de carbonatos, entonces tendremos un poco de fijación por fósforo. Y los suelos que menor fijación tienen, pues serían los francos arenosos de 16% y aluviales. Entonces, para este caso, pues nosotros tendríamos que, igual, habíamos calculado que la demanda de fósforo para 10 toneladas era de 3.2 por 10, sería de 32 kilos de fósforo, es lo que se requiere en el suelo, y habíamos calculado que el fósforo en este suelo era de 65, creo. Si nosotros ocupamos una eficiencia de fertilización de 0.20, que sería un suelo aluvial, un suelo que está cerca de un río, de un lago, ocuparíamos esa eficiencia, entonces diríamos que sería 32 menos 65. 65 es lo que aporta de fósforo el suelo, entre una eficiencia de 0.20, entonces nos saldría un número negativo. Aquí estamos diciendo que el suelo tiene un suministro muy alto de fósforo, ¿no? El suministro es mayor que la demanda, entonces no hay que aplicar fertilizante. Para este ejercicio no se aplicaría. Y bueno, en el caso ya del potasio, ya es el último elemento, también el potasio se fija, pero se fija sobre todo en suelos que son arcillosos. Los suelos arcillosos tienen unos minerales que son las micas. Las micas entre sus espacios acumulan al potasio y ya no lo dejan disponible para las plantas. Entonces, suelos arcillosos tienen la menor eficiencia de fertilización. Los andosoles son los que menos fijan potasio, ¿no? Los suelos ácidos tampoco, y los arenosos. Entonces aquí tendremos que sustituir, identificar el tipo de suelo que tenemos en función de la textura. Ya les dije que la textura la podemos conocer por medio de un método de tacto, ¿no? Ya hay diagramas, en la FAO ya vienen estos diagramitas para identificar la textura, y si no, pues yo se los puedo pasar mediante la doctora Marta. Si los requieren, pues se los enviamos para que conozcan esa metodología. Entonces, déjenme ver otra cuestión. Vamos de tiempo, ya son 12:14, ya me pasé. Y bueno, aquí lo último, la última parte con la que quiero cerrar es los fertilizantes orgánicos, ¿no? Dentro de los fertilizantes orgánicos, pues están los biofertilizantes, están las coberturas vivas, las compostas, los abonos. Y bueno, pues aquí hay que hacer un análisis. Aquí, por ejemplo, les muestro de los abonos. Se hace un análisis también químico para saber pues el pH, el contenido de nitrógeno, fósforo y potasio, incluso la tasa de mineralización. Y lo que quiero que vean aquí claramente es que, por ejemplo, en el caso de los abonos orgánicos, el contenido de nitrógeno es muy bajo. El máximo contenido, por ejemplo, es la gallinasa, nos aporta casi 4% de nitrógeno. Pero si yo tengo una demanda de 220 kilogramos de nitrógeno para tener un rendimiento de 10 toneladas, pues ¿cuántas toneladas yo tendría que aplicar de gallinasa? Es bastante, ¿no? Aparte, bueno, la gallinasa tiene un problema de que pues es un abono
que tiene muchas sales. Entonces, no nada más es aportar nitrógeno, sino el contenido de sales. Entonces, por eso es que en el caso de la dosificación de nutrientes a partir de abonos, vaya, yo no la manejo porque se requiere mucho. Lo que sí podemos hacer es aplicar materia orgánica, ver cuánto nos aporta de nitrógeno, e ir poquito a poquito sumando y quitarle esa parte de aporte de nitrógeno. Por ejemplo, si yo coloco 1 tonelada de gallinaza, estaría hablando que aplicaría 37 kilos de nitrógeno. Entonces, para el siguiente ciclo, yo no aplicaría esos 37 kilos de nitrógeno, ¿no? Entonces, pero lo considero en el reservorio del suministro. Creo que hasta aquí podríamos llegar a terminar. Sé que van a